Buen día, alumnos del segundo año de secundaria. Nos volvemos a encontrar en este día, miércoles 29 de abril. Ya se aproxima el Día del Niño, pero a ustedes para nada les interesa. Ya son adolescentes, ya están esperando con ansias el Día del Estudiante. Ojalá para esas fechas ya nos podamos encontrar en la escuela. Un saludo y retomamos el tema que estamos viendo sobre el panorama del periodo en el- este tiempo perdón, en este tiempo que conocemos en la historia como el virreinato. El subtema que vamos a ver el día de hoy es la consolidación de la conquista en otros territorios y la resistencia indígena. La conquista de todo el territorio de la antigua Nueva España fue muy lento. ¿A qué se refiere esta situación? Por una parte, se fue consolidando, es decir, la presencia de los conquistadores españoles y su dominio y poder sobre los indígenas cada vez se iba extendiendo. Pero a su vez, los indígenas mostraron en todo momento un desacuerdo. Se resistieron a aceptar cabalmente todos esos cambios. Por eso este proceso fue muy lento, como iremos escuchando a lo largo del tema. Tras la caída rápida del Imperio Mexica, tal vez los españoles pensaron que así también ocurriría con los demás pueblos indígenas. Gran error de visión. Muchos pueblos indígenas apoyaron a los españoles, como escucharon en la clase anterior, debido al sistema guerra-tributo. Conquistaban los mexicas y hacían que los pueblos vencidos les pagaran tributo. Así que la conquista de la mayor parte del actual territorio de México fue hasta la segunda mitad del siglo XVI, después de 1550. Pero la oposición al gobierno español de parte de los indígenas llegó hasta el siglo XVIII. Incluso durante el periodo de la independencia, posterior a la independencia, incluso en la misma revolución mexicana, hubieron grupos indígenas que se fueron sublevando una y otra vez. Tenemos el caso de Yucatán con su famosa guerra de castas, donde los indígenas se sublevan en 1848. Esto es ya en el siglo XIX, ya cuando formábamos parte de la República Mexicana, ya no éramos parte de la Nueva España. Así que los indígenas fueron vencidos, fueron derrotados, fueron conquistados, pero no siempre fueron controlados. Tras la derrota azteca en 1521 al 1522, los reinos mixtecos, purépechas, estos son los que les mencionaba en la clase anterior de la región de Michoacán, y los indígenas de Colima, Tabasco y Veracruz aceptaron el dominio español. Es curioso porque los purépechas no aceptaron el dominio de los mexicas. Siempre fue un pueblo aguerrido, siempre fue un pueblo que no pudieron conquistar los mexicas aztecas, pero con los españoles fue muy diferente. Entre los pueblos más difíciles de conquistar estuvieron los mayas.
Les llevó más de 200 años a los españoles y como les comenté hace un momento, incluso durante ya la instauración de la República Mexicana, seguían algunos reductos de indígenas mayas rebeldes. Era más complejo dominar a los mayas ya que ellos se organizaban por medio de cacicazgos. Tenían relaciones religiosas, políticas, económicas, pero cada pequeño cacique o cada territorio era independiente y era más complejo derrotar, como fue el caso de los mexicas aztecas, que dominaban un gran territorio, dirigido de un modo central desde Tenochtitlan. A pesar de la resistencia de los españoles fundadores, fundaron ciudades, villas y pueblos en esos territorios de los pueblos mayas. Pedro de Alvarado, el que metió la pata, si se acuerdan, al hacer la matanza en el Templo Mayor de Tenochtitlan, funda la ciudad de Guatemala, que hoy se conoce como la antigua Guatemala. Diego de Mazariega funda la Villa Real, hoy conocido como San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Francisco de Montejo Hermoso funda la ciudad de Campeche, San Francisco de Campeche, y la ciudad de Mérida, esta última en 1542, el 6 de enero de 1542, día de San Ildefonso de Toledo. En el norte igual hubo mucha resistencia de parte de los pueblos chichimecas que habitaban esos territorios, recordando que los chichimecas eran un grupo de indígenas que no tenían un solo lugar donde vivir, eran pueblos nómadas. De acuerdo a las estaciones del año, ellos practicaban la caza-recolección de acuerdo a cómo estaba la cantidad de frutos y animales para cazar eran que vivían en esas regiones. Cuando los españoles llegan, ellos enseguida le prestan resistencia, no se someten tan rápidamente como los españoles esperaban. Nuño de Guzmán, primer presidente de la Real Audiencia de la Nueva España, en 1530 emprende una campaña militar para conquistar los territorios de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Sinaloa, todos en lo que hoy es la parte de Aridoamérica, como vimos en las primeras clases del capítulo 1. Es allí donde vivían esos pueblos chichimecas. En 1541, Caxcanes, Guarabes, Tepehuanes, Zacatecos, Custiques, Chiconantes protagonizaron la Guerra del Mixtón, donde hicieron que los españoles tuvieran una gran baja. Pensaron ellos que ya habían tenido el control de sus territorios, pero estos pueblos que generalmente no se unificaban, en este caso se unieron en una alianza para combatir y pelear en contra de los invasores españoles. Pero en 1543 los españoles descubren una mina de plata en Zacatecas. Esto hace que muchos españoles quieran ir a esa zona para explotar la mina de plata y se dan cuenta que toda la región de Zacatecas era una zona minera y iban a encontrar no solo plata, sino también oro, que era el metal que más estaban buscando. Se empieza a colonizar la zona
pero constantemente tienen ataques de parte de los grupos mencionados: tepehuanes, zacatecos, cusquis, guarabes, cascanes. Siguen peleando en contra de los españoles. Los cargamentos de plata que transitaban por el camino real tierra adentro, que partía desde Querétaro hasta las zonas de Zacatecas, eran constantemente atacados, por lo que los españoles deciden crear lo que se conoce como presidios, que van a ser unos pequeños emplazamientos o fortificaciones donde iban a llegar las personas que venían en caravanas para protegerse del ataque de los pueblos indígenas. Y a su vez ahí estaban los soldados que salían en persecución de los indígenas que atacaban las caravanas. Por eso si hoy te dicen te metieron en el presidio, es casi como que te metieron en la cárcel. Es un término que se viene acuñando en este periodo del virreinato. Así que a lo largo de este camino real tierra adentro, hay varios puntos donde hasta hoy en día podemos ver esos antiguos presidios. A su vez, fortificaron los pueblos y villas y ciudades mediante de murallas o fortificaciones. Si ustedes van a la ciudad de Mérida, también sufrió este fenómeno. Tenemos en la zona de San Juan unos arcos que demarcaban el límite de la ciudad, pero también servía de entrada y salida para el camino real. Por la zona de La Mejorada también hay unos arcos. Se tuvo la intención de crear o fortificar la ciudad de Mérida, que decir de la antigua ciudad de Campeche. Por los ataques de los piratas, la ciudad estuvo amurallada. Es algo similar que estaba sucediendo en el norte de la República. La llegada de los religiosos mendicantes viene a calmar y pacificar muchas regiones en conflicto, y esto lleva a que se muevan más hacia el norte los conquistadores. Los frailes religiosos, como veremos en el siguiente tema, van a abrirles las puertas a los españoles para poder adentrarse y llegar a las zonas hoy parte de Estados Unidos, como son California, Nuevo México, Nevada, entre otros. Van llegando hasta esas zonas los españoles para colonizar. Los religiosos con el afán de evangelizar, y los soldados y colonos con tal de encontrar más minas de plata u oro. La labor de la iglesia y la conversión de los indígenas. ¿Cómo podemos apreciar en esta diapositiva? Hay diferentes grupos religiosos. Aquí, estos son los franciscanos, estos son los agustinos, estos que apenas aparecen un poquito son los dominicos, y estos son los jesuitas. Van a ser los 4 grupos principales que llegan durante el virreinato para la colonización y la evangelización de los pueblos indígenas. Continuamos recordando la actividad número 1 de este tema. En un mapa de México, ubica en los territorios mencionados y señala en qué parte de la República habitaban los grupos indígenas que hemos estado mencionando, como los purépechas, los mayas, los, los zacatecos, todo lo que se ha ido mencionando. Investigan ustedes y van poniendo
en el mapa dónde están esos grupos. Son como 6 o 7. Retomamos nuevamente lo que les mencionaba acerca de la conversión de los indígenas, de los 4 grupos de religiosos o órdenes religiosas que llegaron a evangelizar aquí en América. Jesuitas fueron los últimos en llegar, los primeros fueron los franciscanos, posteriormente llegaron los dominicos y seguidamente los agustinos. Todos se fueron ubicando en diferentes lugares de la actual República Mexicana. El catolicismo español en la Nueva España. Los reyes españoles eran conocidos como los reyes católicos, debido a que ellos lograron expulsar a los árabes musulmanes, conocidos como moros, del territorio europeo. Y en el matrimonio de Fernando e Isabel unieron los reinos de Castilla y Aragón, formando el reino español con una sola religión, la religión católica. Ante esta situación, el Papa les otorga algo que se conoce como patronato regio. ¿En qué consiste el patronato regio? Los reyes iban a estar autorizados para que pusieran y quitaran a sus prelados, obispos y sacerdotes en todo el territorio que ellos dominaban, tanto en Europa como fuera de él. Acuérdense que los españoles tenían colonias en África y también en América. Así que en esos lugares el rey Fernando con la reina Isabel podían decir quiénes iban a ser los que iban a ser los obispos principalmente en esos territorios. Cortés, como un hombre de fe, como hombre religioso propio de su cultura y de su tiempo, pide a los reyes que envíen a los franciscanos, por una razón bastante obvia. Los franciscanos, como orden mendicante, no buscaban la riqueza, tenían hecho voto de pobreza. Y esto repercutía en el sentido de que al llegar estos evangelizadores no iban a competir por el poder o por las riquezas que había en el territorio de la Nueva España. Así que llegan los primeros 3 frailes franciscanos, Juan de Tecto, Juan de Ayora y Pedro de Gante. Pedro de Gante es esta personita que aparece, que también se los puse al inicio de el capítulo. Si alguien me puso otro nombre y no logró identificar que es Fray Pedro de Gante, no importa, es solamente para saber los conocimientos. De antemano, que después decirle que si hubo algunas personas que supieron exactamente quiénes eran cada uno de esos personajes. Felicidades, dominan bastante bien el tema. Fray Pedro de Gante va a ser muy importante porque él aprende a hablar el náhuatl, es muy cercano con los indígenas y logra una empatía que los conquistadores no habían logrado. Y eso va pacificando la actitud aguerrida que tenían los españoles, perdón, los indígenas hacia los españoles. En 1524 llegan 12 frailes más
al mando de Fray Martín de Valencia. Ellos se asentaron en Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. A estos se les conoce como el Grupo de los 12. Van a ser el pilar de la construcción de la iglesia aquí en México. En 1528 llega el primer obispo designado para la Nueva España. Este se va a llamar Fray Juan de Zumárraga. Va a ser el primer obispo en territorio de la Nueva España. De 1524 a 1571, algunos obispos, prelados, sacerdotes, actuaron como inquisidores, combatiendo lo que consideraban prácticas idolátricas de los indígenas. La Inquisición, van a escucharlo ustedes a lo largo de su formación, sobre todo en el bachiller, algunos les van a dar una visión de que la Inquisición es algo malo, perverso, que dañó mucho a los indígenas y a otras gentes. Como cualquier elemento que imparte justicia, tuvieron aciertos y desaciertos. Aquí en Yucatán tenemos el famoso acto de fe realizado por Fray Diego de Landa, donde quema los manuscritos, quema algunos dioses, por considerar que los indígenas mayas aún estaban practicando cuestiones idolátricas. Su afán de él era bueno desde su visión o su cosmovisión cristiana, pero nos quitó mucho del legado que los antiguos mayas estaban conservando. Pero también nos dejó algo que se llama la relación de las costas de Yucatán, donde él narra lo que él había aprendido acerca de los indígenas mayas. Es uno de los primeros en realizar esta cuestión de la relación. Y en otros lugares también de la República Mexicana se siguió ese formato de redactar costumbres, tradiciones, pensamientos, cosmovisión de los indígenas. Se pierde algunas cuestiones de la visión indígena, pero se salvaguardó mucha información. En 1571 llegaron los religiosos jesuitas. Ellos vendrían a traer ideas novedosas. Eran un grupo que estaba a la vanguardia, estaba iniciando la era moderna que hasta hoy seguimos viviendo. El periodo moderno inicia en este tiempo con la globalización. La primera manifestación de un mundo globalizado es cuando Cristóbal Colón llega aquí en América y anuncia que existe más territorio. Hubieron otros grupos culturales que llegaron aquí a América. Hay evidencias de ellos, como son los vikingos, como son los maoris que vivieron en la isla de Pascua, pero no tuvieron la incidencia que tuvieron, o el impacto social o el impacto histórico que tuvieron la llegada de los españoles, que cambian toda la cosmovisión y se crea un nuevo mundo mestizo. Con todas estas nuevas ideas modernas, los jesuitas se les encarga particularmente la cuestión de la educación y la educación de los españoles criollos nacidos aquí. Los españoles criollos son españoles, hijos de españoles, nacidos aquí en América. No se les daba el mismo trato, no se les permitía ser obispos, no se les permitía ser gobernantes. Todos ellos venían de la península ibérica, de allá de España. Ellos vienen a traer esas nuevas ideas, esos nuevos pensamientos, que a la postre, después de más de 250 años, ayuda a la independencia de México. Actividad número 2. En un mapa de la República Mexicana marca con un color diferente las regiones que fueron evangelizadas por los
por las diferentes órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España. Deben aparecer 4 colorcitos allá: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. ¿Dónde fueron asignados? Los van coloreando la ubicación de qué territorios de la actual República Mexicana evangelizaron. Escribe, y por último, escribe el nombre de la orden que predicó por más estados de la actual República Mexicana. De esos 4, a cuales les asignaron mayor cantidad de territorio para evangelizar. Que tengan un bonito día. Con esto concluimos la segunda semana de enseñanza en línea. Pásenla bien, disfruten ese tiempo. Como se han dado cuenta, ha sido una clase fluida, sin interrupciones, sin preguntas. Si tienen dudas, háganmelo saber entre 8 a 2 de la tarde, no más. Como se habrán dado cuenta, no estoy contestando después de las 2 a las cuestiones de las dudas. Nada más contesto las tareas entregadas como revisado y recibido. Si hay alguna aclaración, se las hago llegar al día siguiente para su respectiva corrección. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana, ya en el mes de mayo. Les recuerdo, quédense en casa, ya estamos en la fase 3. Cuídense mucho y cuiden a los que están con ustedes.